La viuda recibió solo un terreno lleno de piedras de su patrona tras años de trabajo, pero encontró esto. Amparo trabajó 11 años limpiando los pisos de una mujer rica que nunca la vio como ser humano. 11 años soportando humillaciones, desprecio y promesas vacías. Cuando quedó viuda con 3 hijos pequeños, su patrona le prometió una recompensa por tantos años de servicio. Lo que recibió fue la burla más grande de su vida. Un terreno inútil, lleno de piedras, sin agua, sin árboles, sin nada. La risa de su ex patrona todavía le quemaba en los oídos mientras sostenía el papel de la escritura con las manos temblorosas. Esa noche, sus hijos durmieron entre las rocas, con hambre y frío, mientras ella lloraba en silencio, preguntándose cómo la vida podía ser tan cruel. Y días después, cuando hombres con trajes caros llegaron en camionetas relucientes, ofreciéndole dinero por ese terreno despreciado, Amparo supo que algo estaba escondido bajo esas piedras, algo que esos hombres conocían y que ella acababa de descubrir, y lo que hizo después cambió su destino para siempre. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios de qué ciudad nos escuchas, dale clic al botón de like y vamos con la historia. La noticia llegó en plena madrugada, cuando el viento soplaba frío desde las sierras de Zacatecas y las estrellas brillaban sobre el pueblo de Sombrerete como agujas de luz. Amparo recibió el golpe de rodillas, con las manos aferradas al borde de la cama, donde acababan de cerrar los ojos de su esposo. Leonel había muerto después de 3 días de fiebre alta que ningún médico supo controlar. Los niños dormían en el cuarto de al lado, ajenos todavía a que su padre ya no despertaría nunca más. Amparo apretó los labios para no gritar, pero el llanto se filtró entre sus dedos como agua entre piedras. Tenía 32 años y acababa de convertirse en viuda, con 3 bocas que alimentar y ningún camino claro por delante. Al amanecer, cuando el sol apenas tocaba los tejados de adobe del pueblo, Amparo lavó el rostro de Leonel con agua fría y le puso la ropa limpia que él guardaba para las fiestas. Los vecinos llegaron poco después, en silencio, trayendo veladoras y palabras que no alcanzaban para consolar nada. Entre ellos venía también doña Hortensia, la patrona para quien Amparo había trabajado durante 11 años. Era una mujer alta, de 50 y tantos años, con el pelo teñido de caoba y las manos llenas de anillos que brillaban como advertencias. No abrazó a Amparo, solo se quedó parada en la puerta, mirando el cuerpo de Leonel con una expresión difícil de descifrar, como si estuviera calculando algo en su cabeza. «Pobre de ti, Amparo», dijo doña Hortensia con una voz que parecía dulce, pero que llevaba veneno escondido. «Ahora sí vas a tener que trabajar el doble si quieres que esos niños no se mueran de hambre». Amparo bajó la mirada y no respondió. Sabía que doña Hortensia tenía razón en lo brutal, aunque no en lo justo. Esa misma tarde, después del entierro en el Panteón del Cerro, Amparo regresó a la casa de la patrona para seguir trabajando. No tuvo ni un día de luto. Barrió los pisos de mármol, limpió los vidrios de las ventanas, preparó la comida y sirvió la mesa sin levantar la vista. Los hijos de doña Hortensia, 2 adultos consentidos que nunca habían trabajado en su vida, la miraban con desprecio mientras comían. Uno de ellos dejó caer un vaso de agua al suelo, solo para ver a Amparo agacharse a limpiarlo. Ella lo hizo sin quejarse, aunque por dentro sentía que algo se le rompía un poco más cada día. Pasaron los meses. Amparo seguía llegando antes del alba a la casa de doña Hortensia y se iba cuando ya era de noche, caminando sola por las calles empedradas del pueblo con un cansancio que le pesaba en los huesos. Sus 3 hijos, Ismael de 9 años, Lucía de 7 y el pequeño Damián de apenas 4, aprendieron a cuidarse solos. Ismael calentaba las tortillas que Amparo dejaba preparadas antes de irse. Lucía peinaba a Damián, y los 3 se dormían juntos en el único colchón que tenían, esperando que su madre regresara. Amparo les prometía cada noche que todo iba a mejorar, que pronto tendrían una casa más grande, comida caliente todos los días y ropa nueva. Pero en el fondo, ella misma ya no creía en esas promesas. Doña Hortensia nunca le pagó más de lo acordado, aunque Amparo hacía el trabajo de 3 personas. Tampoco le dio aguinaldo ni le permitió faltar cuando Damián se enfermó de tos durante una semana entera.
Si no vienes, no te pago, le dijo doña Hortensia con frialdad, mirándola desde arriba como se mira a un insecto. Amparo fue. Dejó al niño con fiebre al cuidado de Ismael y Lucía y se arrastró hasta la casa de la patrona para limpiar baños, lavar ropa y cocinar platillos que nunca probaría. En las noches, cuando por fin se acostaba junto a sus hijos, Amparo cerraba los ojos y rezaba en silencio, pidiendo que algo cambiara, que alguien viera su esfuerzo, que la vida le diera aunque fuera una pequeña oportunidad. 11 años. 11 años completos de servicio callado, de humillaciones tragadas, de promesas vacías. Doña Hortensia le había dicho más de una vez que, al final, todo se recompensa, que las personas buenas siempre reciben lo que merecen. Amparo se aferró a esas palabras como a un clavo ardiendo, creyendo que tal vez, solo tal vez, su patrona reconocería algún día todo lo que ella había hecho. Pero el reconocimiento nunca llegó. Solo más trabajo, más desprecio, más días interminables que se fundían uno con otro sin dejarle ni un respiro. Y entonces, una mañana de octubre, doña Hortensia la llamó a su despacho. Amparo entró con el corazón acelerado, limpiándose las manos en el delantal. Doña Hortensia estaba sentada detrás de un escritorio de madera oscura, con las manos cruzadas sobre una carpeta gruesa. Tenía una sonrisa extraña en los labios, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Siéntate, Amparo», dijo doña Hortensia, señalando una silla. Amparo obedeció, sintiendo cómo las rodillas le temblaban. «He estado pensando mucho en ti, en todo lo que has trabajado para mí durante estos años, y he decidido que ha llegado el momento de recompensarte». Amparo sintió que el aire se le atoraba en la garganta. ¿Recompensarla? ¿Después de tanto tiempo? Las manos se le humedecieron de sudor. «Tengo un terreno», continuó doña Hortensia, abriendo la carpeta y sacando unos papeles. «Es tuyo. Te lo doy como pago por todos estos años de servicio. Ahí podrás construir tu casa, criar a tus hijos, tener tu propio espacio. Es lo justo, ¿no crees?» Amparo no pudo hablar. Solo asintió, sintiendo cómo las lágrimas se le agolpaban en los ojos. Por fin alguien reconocía su esfuerzo. Por fin tendría algo propio, algo que sus hijos pudieran heredar. Doña Hortensia le extendió los papeles con una sonrisa que ahora parecía más ancha, casi divertida. «Ven conmigo, te lo voy a mostrar ahora mismo». Salieron de la casa en la camioneta de doña Hortensia, recorriendo las calles del pueblo hasta llegar a un camino de terracería que subía hacia las afueras. Amparo miraba por la ventana, imaginando cómo sería su nuevo terreno. Tal vez con árboles, tal vez cerca del río, tal vez con una vista bonita de las sierras. Tal vez, por primera vez en muchos años, la vida le estaba sonriendo. La camioneta se detuvo frente a un lote baldío en medio de la nada. Amparo bajó lentamente, sintiendo cómo el viento le golpeaba la cara. Lo primero que vio fueron piedras. Piedras por todos lados, amontonadas como si alguien las hubiera arrojado ahí con rabia. El terreno estaba completamente desnivelado, lleno de rocas grandes y pequeñas, sin un solo árbol, sin una sola sombra, sin nada que se pareciera a la esperanza. Doña Hortensia bajó también, cruzándose de brazos y mirando a Amparo con esa sonrisa que ahora se había convertido en una carcajada apenas contenida. «Aquí está tu recompensa, Amparo», dijo doña Hortensia señalando el terreno con un gesto amplio. 11 años de trabajo. ¿No es hermoso? Amparo sintió como algo se le rompía por dentro. Miró las piedras, luego a doña Hortensia, luego otra vez las piedras. No era posible, no podía ser cierto. Doña Hortensia soltó una risa fuerte, casi histérica. «¿Qué esperabas? ¿Un palacio? Toma tus papeles y agradece que te estoy dando algo. La mayoría de las empleadas no reciben ni esto». Amparo tomó los documentos con las manos temblorosas. Doña Hortensia subió de nuevo a la camioneta, arrancó el motor y se fue dejando una nube de polvo. Amparo se quedó parada ahí sola, con el viento silbando entre las piedras y el papel de la escritura apretado contra su pecho. Las lágrimas le caían sin control, pero ya no eran lágrimas de esperanza. Eran lágrimas de humillación,
de rabia contenida, de una injusticia tan grande que no cabía en palabras. Esa noche, Amparo llevó a sus 3 hijos hasta el terreno. Ismael cargaba una cobija vieja, Lucía llevaba una bolsa con lo poco que tenían, y Damián caminaba aferrado a la mano de su madre, sin entender nada. Cuando llegaron y vieron las piedras, los 3 niños se quedaron en silencio. Amparo intentó sonreír, pero la sonrisa se le quebró a mitad del camino. «Aquí vamos a vivir», dijo con la voz rota. «Este es nuestro lugar ahora». Se sentaron entre las piedras, acurrucados bajo la cobija, mientras el frío de la sierra les calaba hasta los huesos. Amparo abrazó a sus hijos y lloró en silencio, con la cara hundida en el pelo de Damián, preguntándose cómo la vida podía ser tan cruel con alguien que solo había trabajado, que solo había obedecido, que solo había esperado un poco de justicia. Y justo cuando creía que ya no podía caer más bajo, escuchó un ruido que venía de abajo, de muy abajo de la tierra. El ruido se repitió, un crujido sordo, como si algo pesado se moviera bajo las piedras. Amparo levantó la cabeza de golpe, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Los niños también lo escucharon. Ismael se puso de pie, mirando el suelo con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿qué es eso?», susurró Lucía, apretándose contra su madre. Amparo no respondió. Se quedó inmóvil, escuchando. El viento había dejado de soplar y el silencio se volvió tan denso que cualquier sonido parecía amplificarse. Entonces volvió a escucharse. Un golpe leve, como si alguien estuviera cavando muy hondo, o como si la tierra misma respirara. Damián empezó a llorar bajito y Amparo lo abrazó con fuerza, sin dejar de mirar el suelo cubierto de piedras. «No pasa nada», dijo Amparo, con una voz que intentaba sonar firme pero que temblaba en los bordes. «Es solo el viento, o algún animal». Pero ella misma no se lo creía. Pasaron el resto de la noche despiertos, acurrucados bajo la cobija, esperando que amaneciera. Cuando por fin salió el sol, Amparo se levantó con el cuerpo adolorido y la mente exhausta. Los niños dormían apiñados sobre la tierra dura, con las caras sucias de polvo y las manos aferradas unos a otros. Amparo los miró durante un largo rato, sintiendo cómo la culpa le apretaba el pecho. Ellos no merecían esto. Ninguno de ellos merecía vivir así. Ese mismo día, Amparo caminó de regreso al pueblo. Necesitaba madera, lonas, algo con qué construir un refugio mínimo para proteger a sus hijos del sol y del frío. Pero cuando preguntó en las ferreterías, los precios eran imposibles. No tenía dinero. Apenas le quedaban algunas monedas que había ahorrado durante meses, escondidas en una lata oxidada. No alcanzaba ni para 10 tablas. Estaba parada en la plaza del pueblo, con la mirada perdida en el suelo, cuando una voz áspera pero amable la sacó de sus pensamientos. «¿Estás bien, muchacha?». Amparo levantó la vista y vio a un anciano de rostro curtido por el sol, con el pelo completamente blanco y los ojos hundidos pero brillantes. Llevaba un sombrero de paja deshilachado y ropa de trabajo manchada de tierra. Lo conocía de vista. Era don Evaristo, un hombre que vivía solo en las afueras del pueblo, en una casita de adobe rodeada de herramientas viejas y pedazos de madera apilados contra la pared. La gente lo respetaba porque siempre había sido justo, trabajador y generoso con quien lo necesitaba. «Sí, don Evaristo», respondió Amparo bajando la mirada. «Solo estoy pensando». Don Evaristo la observó en silencio durante unos segundos, como si pudiera leerle el alma a través de los ojos cansados. Luego asintió despacio. «Te vi ayer en el terreno de las piedras», dijo don Evaristo con voz pausada. «El que está cerca del cerro. Supe que doña Hortensia te lo dio». Amparo sintió cómo las mejillas se le encendían de vergüenza. No quería que nadie supiera lo que había pasado, pero en los pueblos pequeños todo se sabe antes de que uno mismo lo cuente. «Sí», murmuró Amparo, «es mío ahora». Don Evaristo asintió de nuevo, pero en su rostro había algo más que compasión. Había también una sombra de tristeza, como si conociera un secreto que no podía compartir todavía. «Ven conmigo», dijo don Evaristo dándose la vuelta. «Tengo tablas viejas que ya no uso».
y lonas. Te las voy a dar. Amparo sintió que las lágrimas volvían a subirle a los ojos, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de sorpresa ante la bondad inesperada. No puedo aceptar eso sin pagarle, don Evaristo. No me vas a pagar nada, respondió el anciano sin voltear. Solo vas a aceptar lo que te ofrezco y vas a construir algo para tus hijos. Eso es lo que vas a hacer. Durante 2 días completos, Amparo trabajó desde el amanecer hasta el anochecer. Don Evaristo le había dado tablas de pino carcomidas pero todavía fuertes, pedazos de lámina oxidada, lonas gruesas y hasta clavos doblados que él mismo había enderezado con paciencia. Con esas herramientas y con sus propias manos llenas de astillas, Amparo levantó una barraca pequeña pero sólida en medio del terreno de piedras. No tenía ventanas, no tenía puerta de verdad, solo una lona colgada que se movía con el viento. Pero era un techo, era un refugio, era algo. Los niños ayudaron como pudieron. Ismael cargó piedras grandes para apuntalar las esquinas. Lucía amarró las lonas con nudos que había aprendido viendo a su padre, y Damián recogió ramas secas para hacer una fogata pequeña donde calentar agua. Cuando terminaron, los 4 se sentaron frente a la barraca, mirándola con una mezcla de orgullo y cansancio. No era mucho, pero era de ellos. «Es bonita, mamá», dijo Lucía con una sonrisa tímida. Amparo la abrazó sin decir nada, porque sabía que si hablaba se le quebraría la voz. Esa noche durmieron por primera vez bajo techo. El viento seguía soplando afuera, haciendo crujir las tablas y moviendo las lonas, pero adentro estaban juntos, abrigados, protegidos. Amparo cerró los ojos y por un momento se permitió sentir algo parecido a la paz. Pero la paz duró poco. 3 días después, cuando el sol apenas empezaba a calentar la tierra, Amparo escuchó el ruido de motores acercándose. Salió de la barraca y vio 2 camionetas modernas relucientes subiendo por el camino de terracería. Eran vehículos que no pertenecían al pueblo. Detrás de los vidrios oscuros se adivinaban siluetas de hombres con trajes. Las camionetas se detuvieron frente al terreno y de ellas bajaron 4 hombres, todos vestidos con camisas blancas impecables, pantalones de vestir y lentes de sol. Uno de ellos llevaba un maletín de cuero. Amparo se quedó parada frente a la barraca, con los niños asomándose detrás de ella. Los hombres se acercaron con pasos seguros, mirando el terreno con una atención que no parecía casual. Uno de ellos, el más alto, con el pelo peinado hacia atrás y una sonrisa perfecta, fue el primero en hablar. «Buenos días, señora. ¿Es usted la dueña de este terreno?» Amparo asintió despacio, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba. «Sí, es mío». El hombre sonrió más ampliamente y extendió la mano. Amparo la estrechó con desconfianza. «Mi nombre es Rodrigo Estrada. Soy representante de Minera del Norte. Venimos de la ciudad. Hemos estado buscando terrenos en esta zona para un proyecto de exploración minera, y su terreno nos interesa mucho». Amparo frunció el ceño. «¿Exploración minera? ¿En un terreno lleno de piedras inútiles?» «No entiendo», dijo Amparo. «Aquí no hay nada, solo piedras». Rodrigo intercambió una mirada rápida con los otros hombres. Uno de ellos, más joven, con barba recortada, se agachó y recogió una piedra del suelo. La examinó con atención y luego la dejó caer. «A veces lo que parece no tener valor esconde cosas importantes debajo», dijo Rodrigo con una voz suave, casi paternal. «Nosotros hacemos estudios geológicos y este terreno tiene características que nos interesan. Queremos hacerle una oferta». El hombre del maletín lo abrió y sacó una carpeta gruesa. Dentro había papeles llenos de números y sellos oficiales. Rodrigo señaló una cifra escrita con marcador rojo. 50,000 pesos, por todo el terreno en efectivo. Hoy mismo. Amparo sintió que las piernas se le aflojaban. 50,000 pesos. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Con eso podría comprar una casa pequeña en el pueblo, dar de comer a sus hijos durante años, pagar la escuela, comprar ropa. Podría salir por fin de la miseria, pero algo en la forma en que los hombres la miraban le hizo dudar.
Algo en la prisa con la que hablaban, en la sonrisa demasiado perfecta de Rodrigo, en las miradas que intercambiaban entre ellos cuando creían que ella no los veía. ¿Por qué quieren comprar un terreno lleno de piedras?, preguntó Amparo con voz temblorosa pero firme. Rodrigo se rió, un sonido ligero y ensayado. Ya se lo dije, hacemos estudios, es nuestro trabajo. La oferta está sobre la mesa, 50,000 pesos. ¿Qué dice? Amparo miró a sus hijos. Ismael la observaba con los ojos muy abiertos. Lucía tenía la boca entreabierta y Damián se aferraba a su pierna. Luego miró la barraca frágil que había construido con sus propias manos. Luego el papel de la escritura que guardaba doblado en el bolsillo de su delantal. Necesito pensarlo, dijo Amparo casi en un susurro. La sonrisa de Rodrigo se endureció apenas un segundo, pero luego volvió a su lugar. Por supuesto, es una decisión importante, pero le doy hasta mañana. Volveremos mañana a esta misma hora. Si acepta, el dinero es suyo. Si no, dejó la frase en el aire, encogiéndose de hombros. Buscaremos en otro lado. Los hombres subieron a las camionetas y se fueron levantando polvo. Amparo se quedó parada en medio del terreno, mirando cómo desaparecían por el camino. Los niños la rodearon, preguntándole qué había pasado, pero ella no respondió. Solo se sentó en una piedra grande, con la cabeza entre las manos, sintiendo cómo el peso de la decisión le aplastaba el pecho. Esa noche no pudo dormir. 50,000 pesos, una fortuna, una salida, pero también una duda que le roía por dentro como un gusano. ¿Por qué hombres con trajes caros y camionetas modernas querían comprar un terreno que todos despreciaban? ¿Qué sabían ellos que ella no sabía? Al amanecer, cuando el sol apenas asomaba detrás de las sierras, Amparo vio una figura caminando por el camino de terracería. Era don Evaristo. Venía despacio con su sombrero de paja y su bastón de madera, y en su rostro había una expresión que Amparo no había visto antes. Una expresión de urgencia, de advertencia y de un secreto que ya no podía guardar más. Don Evaristo llegó hasta la barraca con la respiración entrecortada, como si hubiera caminado más rápido de lo que su cuerpo podía soportar. Amparo salió a su encuentro, limpiándose las manos en el delantal. Los niños todavía dormían adentro, acurrucados bajo las cobijas. Don Evaristo, ¿qué pasó? ¿Está bien? El anciano se quitó el sombrero y se pasó una mano por la frente sudorosa. Sus ojos, normalmente tranquilos, ahora brillaban con una intensidad que asustaba. Amparo, necesito hablar contigo. Es importante, muy importante. Se sentaron en unas piedras grandes cerca de la barraca. Don Evaristo respiraba hondo, tratando de encontrar las palabras correctas. Amparo esperó en silencio, sintiendo cómo la angustia le apretaba el estómago. Ayer vinieron hombres, dijo don Evaristo sin mirarla a los ojos. Hombres de la ciudad, con camionetas nuevas. Los vi. Sí, respondió Amparo. Dijeron que querían comprar el terreno. Me ofrecieron 50,000 pesos. Don Evaristo cerró los ojos y negó con la cabeza, como si le doliera escuchar eso. Amparo, no puedes vender, no por ese precio, no por ningún precio bajo. ¿Por qué, don Evaristo? Es solo un terreno lleno de piedras, nadie lo quiere, ni siquiera doña Hortensia lo quería. El anciano levantó la vista y la miró directo a los ojos. En su mirada había algo que Amparo no esperaba ver: culpa, arrepentimiento y verdad. Porque debajo de estas piedras hay oro. Las palabras cayeron como una piedra al fondo de un pozo. Amparo se quedó inmóvil, con la boca entreabierta, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Oro, repitió don Evaristo con voz ronca. Una veta grande, muy grande. Yo lo sé desde hace muchos años. Trabajé en las minas cuando era joven. Aprendí a leer la tierra, a reconocer las señales. Este terreno siempre me llamó la atención. Hace como 15 años pedí permiso a doña Hortensia para hacer unas excavaciones pequeñas. Ella se negó. Dijo que era suyo y que no quería que nadie metiera las narices aquí. Pero yo seguí viniendo de vez en cuando, solo para mirar.
y cada vez estaba más seguro. Las piedras, la forma en que están acomodadas, el color de la tierra debajo, todo apunta a lo mismo: oro. Amparo sintió que el mundo se le movía bajo los pies. Se agarró de la piedra para no caerse. Pero entonces, ¿por qué nunca hizo nada? ¿Por qué nunca se lo dijo a nadie? Don Evaristo soltó un suspiro largo y amargo. Porque no tenía dinero para comprar la tierra. Doña Hortensia sabía que yo andaba interesado, y por eso subió el precio hasta las nubes. Yo solo tenía mis ahorros de una vida entera trabajando y no alcanzaban ni para la mitad. Así que me quedé callado. Pensé que tal vez algún día juntaría el dinero, pero los años pasaron y yo me hice viejo. Ya no importaba, o eso creí. Amparo se llevó las manos a la boca, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a quemarle los ojos. Oro, debajo de las piedras que tanto la habían humillado, debajo del terreno que doña Hortensia le había dado como burla. Esos hombres lo saben, continuó don Evaristo con rabia contenida. Hicieron estudios, trajeron máquinas, saben exactamente lo que hay aquí y te ofrecen 50,000 pesos porque saben que vale millones. Millones, Amparo. No les vendas, no les des lo que es tuyo por una limosna. Amparo se puso de pie, caminando en círculos, tratando de respirar. Todo daba vueltas. Las piedras, la barraca, el cielo, las palabras de don Evaristo. Oro. Millones. Una oportunidad que nunca había imaginado, pero también una decisión que podía cambiarlo todo o destruirlo todo. No sé qué hacer, dijo Amparo con la voz quebrada. No sé nada de minería. No sé cómo funciona esto. Ellos tienen abogados, papeles, dinero. Yo solo tengo este papel sucio de la escritura y 3 hijos que alimentar. Don Evaristo se acercó y la tomó por los hombros con suavidad. Tienes algo más importante que todo eso. Tienes la tierra, y la tierra vale oro, literal. Ellos necesitan que tú aceptes. Sin tu firma no pueden hacer nada. Eso te da poder, Amparo, más poder del que crees. Pero si no vendo, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí para siempre sin dinero? No vendas, negocia. Amparo lo miró sin entender. ¿Negociar qué? Que te hagan socia, que saques el oro juntos, que te den la mitad de todo lo que salga de aquí. Así no pierdes nada y ganas todo. Amparo se rió, pero era una risa nerviosa, casi histérica. Ellos nunca van a aceptar eso. Son empresarios grandes, yo no soy nadie. Eres la dueña de la tierra, eso te hace alguien. Y si no aceptan, que se vayan. Tarde o temprano vendrá otra compañía. Esto no se va a quedar escondido para siempre. Amparo se quedó en silencio durante un largo rato, mirando el horizonte, donde el sol empezaba a calentar las sierras. Los niños se despertaron y salieron de la barraca, frotándose los ojos. Ismael se acercó a su madre y la abrazó por la cintura sin decir nada. Amparo le pasó la mano por el pelo, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad le aplastaba el pecho. ¿Qué voy a hacer, don Evaristo? Lo que tu corazón te diga, pero hazlo con la cabeza fría y los ojos abiertos. Don Evaristo se despidió y se fue caminando despacio por el camino de terracería, dejando a Amparo sola con sus pensamientos. Ella pasó el resto de la mañana en silencio, preparando tortillas en el comal que había improvisado con piedras y leña, dándoles de comer a los niños, lavando ropa en una tina de plástico. Pero la mente no dejaba de darle vueltas a las mismas preguntas. ¿Y si don Evaristo estaba equivocado? ¿Y si no había oro? ¿Y si rechazaba la oferta y se quedaba sin nada? Al mediodía, las camionetas regresaron. Esta vez venían más hombres. Rodrigo Estrada bajó primero, con la misma sonrisa perfecta, pero ahora acompañado de otros 2 ejecutivos, que llevaban portafolios de cuero y relojes caros que brillaban bajo el sol. Amparo los vio acercarse y sintió cómo el corazón se le disparaba. Los niños se escondieron dentro de la barraca. «Señora Amparo», dijo Rodrigo extendiendo los brazos como si fuera un viejo amigo. «Espero que haya tenido tiempo de pensar en nuestra oferta». Amparo asintió sin decir nada. Rodrigo sonrió y sacó de su maletín un sobre grueso. «Traigo buenas noticias. Hablé con mis socios y decidimos aumentar la oferta.
70,000 pesos. En efectivo. Ahora mismo. ¿Qué le parece? 70,000 pesos. Amparo tragó saliva. Era más dinero del que podía imaginar. Pero las palabras de don Evaristo seguían resonando en su cabeza. Millones. Vale millones. ¿Por qué aumentaron la oferta?, preguntó Amparo con voz temblorosa. Rodrigo se rió, pero esta vez el sonido no era tan convincente. Porque queremos cerrar el trato rápido. Tenemos otros proyectos en puerta. Mientras más rápido terminemos aquí, mejor para todos. Amparo miró a los hombres. Los vio intercambiar miradas rápidas, nerviosas. Los vio sudar a pesar del viento frío que bajaba de las sierras. Los vio apretar los maletines como si dentro llevaran algo más que papeles. Y entonces entendió. Ellos tenían prisa. Ellos necesitaban este terreno. Ellos sabían lo que había debajo y querían quedárselo antes de que ella se diera cuenta. 90,000, dijo uno de los otros hombres, un tipo corpulento con bigote y anillo de oro. Es nuestra última oferta. 90,000 pesos y se acabó. Amparo respiró hondo. Sentía cómo las manos le temblaban, cómo las rodillas le flaqueaban, pero también sentía algo más. Algo que había estado dormido durante 11 años de humillaciones y promesas rotas. Rabia, dignidad, valor. No, dijo Amparo con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. Los hombres se quedaron inmóviles. Rodrigo frunció el ceño. No, no voy a vender. El silencio cayó como una losa. Rodrigo intercambió una mirada con los otros hombres. La sonrisa había desaparecido por completo. Señora, está cometiendo un error. 90,000 pesos es una fortuna. Lo sé, respondió Amparo, y ahora su voz ya no temblaba. Pero este terreno vale más, mucho más. Y ustedes lo saben. Rodrigo dio un paso hacia adelante, con los ojos entrecerrados. ¿Quién le dijo eso? No importa quién me lo dijo. Importa que es verdad. Hay oro aquí, ustedes lo saben. Por eso están tan desesperados por comprar. Los hombres se miraron entre sí. El tipo del bigote maldijo por lo bajo. Rodrigo apretó la mandíbula. «Está bien», dijo Rodrigo con una voz que ahora sonaba fría, calculadora. «¿Qué quiere? ¿100,000? ¿120?» Amparo negó con la cabeza. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos, pero ya no había vuelta atrás. «Quiero ser socia». Las palabras salieron de su boca como un disparo. Los hombres se quedaron paralizados, mirándola como si acabara de decir algo en otro idioma. ¿Qué?, preguntó Rodrigo. «Quiero ser socia del proyecto. Ustedes sacan el oro, pero yo me quedo con la mitad de las ganancias. Mitad y mitad. Esa es mi oferta». El tipo del bigote soltó una carcajada seca, incrédula. «Eso es ridículo. Nosotros ponemos la inversión, las máquinas, los trabajadores, todo. ¿Y usted quiere la mitad?» «Yo pongo la tierra», respondió Amparo con firmeza. «Sin mi tierra ustedes no tienen nada, y si no aceptan me esperaré. Tarde o temprano vendrá otra compañía, o aprenderé a sacar el oro yo misma». Rodrigo se pasó una mano por la cara, respirando hondo. Los otros hombres murmuraban entre ellos, agitados. Amparo no se movió. Se quedó parada ahí, frente a la barraca frágil, con el delantal sucio y las manos llenas de cicatrices del trabajo, pero con la mirada más firme que nunca. Rodrigo sacó un celular y se alejó unos pasos para hacer una llamada. Habló en voz baja durante varios minutos, gesticulando, discutiendo. Los otros hombres esperaban en silencio, mirando a Amparo con una mezcla de respeto y rabia. Finalmente, Rodrigo regresó. En su rostro ya no había sonrisa, solo resignación. «Está bien», dijo Rodrigo con los dientes apretados. «Mitad y mitad. Pero firmamos un contrato hoy, ahora mismo». Amparo sintió que las piernas se le aflojaban, pero no dejó que se notara. Asintió. «Traigan los papeles». Los hombres sacaron documentos, bolígrafos, sellos. Todo estaba listo. Habían venido preparados para cualquier escenario. Amparo leyó cada línea con cuidado, aunque muchas palabras no las entendía. Pidió tiempo. Pidió que le explicaran cada cláusula. Los hombres, impacientes, explicaban con prisa. Pero Amparo no firmó hasta estar segura de que todo estaba claro.
Cuando por fin puso su nombre en el papel, sintió cómo algo cambiaba dentro de ella. Ya no era la empleada humillada, ya no era la viuda sin opciones. Ahora era dueña de algo que valía millones. Y las máquinas llegaron al día siguiente. Las máquinas llegaron al amanecer, rompiendo el silencio de las sierras con un rugido de motores diésel que hizo temblar la tierra. Amparo despertó sobresaltada, con el corazón acelerado, y salió de la barraca para ver cómo 3 camiones enormes subían por el camino de terracería, levantando nubes de polvo. Detrás venían excavadoras amarillas, taladros montados en remolques y un ejército de trabajadores con cascos naranjas y overoles azules. Los niños salieron corriendo, asustados por el ruido, y se aferraron a las piernas de su madre. Rodrigo Estrada bajó de una camioneta negra con documentos bajo el brazo y una expresión que ya no tenía nada de la sonrisa falsa de antes. Ahora era puro negocio, pura urgencia. Señora Amparo, vamos a empezar hoy mismo. Los permisos están listos, las máquinas ya están aquí. En una semana tendremos resultados. Amparo asintió, todavía sin poder creer lo que estaba pasando. Miró cómo los trabajadores se dispersaban por el terreno, marcando zonas con estacas y cintas amarillas, tomando medidas, gritando órdenes. Las excavadoras empezaron a mover las piedras que durante tanto tiempo habían sido símbolo de su humillación. Cada roca que caía sonaba como una liberación. Los primeros días fueron de ruido constante. Las máquinas perforaban la tierra desde el alba hasta el atardecer, arrancando capas de suelo pedregoso y llevándolas a montones enormes que crecían como montañas artificiales. Amparo y sus hijos se mudaron temporalmente a una tienda de campaña que los mismos trabajadores les armaron en una esquina del terreno, lejos del polvo y del peligro. Ismael pasaba horas mirando las máquinas con los ojos brillantes. Lucía preguntaba cada 5 minutos si ya habían encontrado algo, y Damián se tapaba los oídos cada vez que las excavadoras arrancaban. Al 4.º día, uno de los trabajadores gritó. El grito fue tan fuerte que detuvo todas las máquinas. Amparo salió corriendo de la tienda con el corazón en la garganta. Los hombres se habían reunido alrededor de un agujero profundo, todos mirando hacia abajo, con expresiones que iban del asombro al júbilo. Rodrigo llegó corriendo también, con el teléfono pegado a la oreja, hablando rápido en voz baja. Amparo se acercó al borde del agujero y miró hacia abajo. La tierra se había abierto como una herida, revelando una grieta oscura que descendía varios metros. Y en las paredes de esa grieta, brillando bajo la luz del sol de la tarde, había vetas gruesas de un color dorado inconfundible. Oro, oro puro. Amparo sintió que las rodillas se le doblaban. Se agarró del brazo de un trabajador para no caerse. «Dios mío», susurró uno de los hombres, «es una veta madre. Nunca había visto algo así». Rodrigo cerró el teléfono y miró a Amparo con una expresión que mezclaba respeto y algo parecido al rencor. Sabía que había perdido. Sabía que ella había ganado. «Felicidades, señora Amparo», dijo Rodrigo con una voz que sonaba forzada. «Acaba de volverse millonaria». Las semanas siguientes fueron un torbellino. Las excavaciones continuaron día y noche, con turnos de trabajadores que se relevaban cada 8 horas. Las vetas de oro se multiplicaban. Cada metro excavado revelaba más riqueza, más posibilidades, más futuro. Los geólogos de la compañía estimaban que el terreno contenía varios millones de pesos en oro extraíble. Y la mitad de eso era de Amparo. Los primeros pagos llegaron al mes. Rodrigo apareció con un cheque certificado y un contrato de depósito bancario. Amparo, que nunca había tenido una cuenta en el banco, tuvo que ir al pueblo acompañada por un abogado que la compañía le asignó para que la asesorara. Cuando el gerente del banco le mostró el saldo en la pantalla, Amparo tuvo que sentarse. 2 millones de pesos. Y eso era solo el primer pago, solo el comienzo. Con ese dinero, lo primero que hizo fue buscar a don Evaristo. Lo encontró en su casita de adobe, como siempre, reparando una cerca de madera con las manos callosas y pacientes. Cuando vio a Amparo acercarse, don Evaristo se quitó el sombrero y sonrió con esa calidez de siempre, sin esperar nada a cambio. «Don Evaristo», dijo Amparo con la voz temblando, «vine a agradecerle».
No tienes nada que agradecer, muchacha. Hiciste lo correcto. Tuviste valor. Amparo negó con la cabeza, con las lágrimas cayéndole por las mejillas. Usted me salvó. Usted me dijo la verdad cuando nadie más lo hizo. Y ahora quiero ayudarlo. Don Evaristo frunció el ceño, confundido. Amparo sacó de su bolsa un sobre grueso y se lo extendió. ¿Qué es esto? Ábralo. Don Evaristo abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un cheque con una cantidad que hizo que el anciano abriera los ojos como platos. 500,000 pesos. Amparo, yo no puedo aceptar esto. Sí puede. Y lo va a aceptar. Porque usted fue la única persona que me ayudó cuando no tenía nada. Me dio madera, me dio esperanza, me dio la verdad. Ahora es mi turno de darle algo a usted. Don Evaristo se llevó una mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Durante un largo rato no pudo hablar. Solo miraba el cheque, luego a Amparo, luego otra vez el cheque, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Gracias, susurró finalmente con la voz rota. Gracias, muchacha. Amparo lo abrazó, sintiendo cómo el anciano temblaba entre sus brazos. Ese abrazo valía más que todo el oro del mundo, pero las buenas noticias no tardan en volverse chismes en los pueblos pequeños, y los chismes no tardan en llegar a los oídos equivocados. Una tarde, cuando Amparo regresaba del banco, vio un grupo de mujeres del pueblo reunidas en la plaza, susurrando y señalando. Reconoció a algunas de ellas. Eran las mismas que la habían ignorado cuando era pobre, las mismas que desviaban la mirada cuando ella pasaba con sus hijos hambrientos. Ahora la miraban con una mezcla de envidia y curiosidad malsana. ¿Es cierto que encontraron oro en tu terreno?, preguntó una de ellas con una sonrisa falsa. Sí, respondió Amparo sin detenerse. ¿Y es verdad que te vas a volver millonaria? Ya lo soy. Las mujeres se quedaron en silencio, mirándola alejarse. Amparo sintió sus miradas clavadas en la espalda, pero ya no le importaba. Ya no tenía que pedirle permiso a nadie para existir. Los rumores corrieron como pólvora, en la tienda, en la cantina, en el mercado, en la iglesia. Todos hablaban de la viuda que se había vuelto rica de la noche a la mañana. Algunos la felicitaban con sinceridad, otros con envidia disfrazada. Pero todos sabían que algo había cambiado en el pueblo, que alguien que había sido pisoteada ahora caminaba con la frente en alto. Y entre todos esos rumores había uno que corría con más velocidad que los demás. El rumor de que doña Hortensia había regalado un terreno lleno de oro sin saberlo. Amparo supo que la noticia había llegado a oídos de su expatrona cuando, una mañana, vio la camioneta plateada de doña Hortensia subiendo por el camino de terracería hacia el terreno. El vehículo se detuvo a unos metros de las excavaciones, y de él bajó doña Hortensia con un vestido elegante que contrastaba absurdamente con el polvo y el barro. Llevaba lentes de sol enormes, pero Amparo podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que apretaba el bolso con las manos. Los trabajadores dejaron de moverse. Las máquinas siguieron rugiendo, pero todos miraban la escena con curiosidad. Amparo estaba parada junto a la tienda de campaña, con Lucía y Damián jugando cerca. Cuando vio a doña Hortensia acercarse, sintió como algo frío y duro se le instalaba en el pecho. Doña Hortensia se detuvo a pocos pasos de distancia. Se quitó los lentes y miró a Amparo con una expresión que era pura incredulidad, mezclada con rabia contenida. «¿Es cierto?», preguntó doña Hortensia con una voz que temblaba. «¿Es cierto que encontraron oro aquí?». Amparo la miró en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego asintió. «Sí, es cierto». Doña Hortensia dio un paso atrás, como si acabara de recibir una bofetada. Miró el agujero profundo donde las vetas de oro brillaban bajo el sol. Miró las máquinas. Miró a los trabajadores. Miró la tienda de campaña, donde los hijos de Amparo jugaban con ropa nueva y zapatos que no tenían agujeros. «Ese terreno era mío», dijo doña Hortensia con la voz quebrándose. «Yo te lo di». «Usted me lo dio como burla», respondió Amparo con calma. «Como humillación, para reírse de mí. Pero era mío. Yo no sabía que había oro. Ese ya no es mi problema.
Doña Hortensia abrió la boca para decir algo, pero las palabras no salieron. Solo se quedó ahí parada, con el rostro pálido, con las manos temblando, viendo cómo todo lo que había despreciado se convertía en la fortuna de alguien más. Viendo cómo la mujer a la que había humillado durante 11 años ahora la miraba desde arriba. Sin decir nada más, doña Hortensia se dio la vuelta, subió a su camioneta y se fue levantando una nube de polvo que tardó varios minutos en asentarse. Amparo la vio alejarse con el corazón latiendo fuerte. No sentía alegría, no sentía venganza, solo sentía una paz extraña, como si algo que había estado roto durante años por fin hubiera encontrado su lugar. Esa noche, cuando los niños ya dormían en la casa nueva que Amparo había comprado en el pueblo, una casa de verdad con 3 habitaciones, cocina amplia y un jardín donde Damián podía jugar, Amparo se sentó en el porche y miró hacia las sierras. Las luces de las excavadoras seguían brillando a lo lejos, trabajando sin parar. Y entonces escuchó un golpe en la puerta. Abrió y se encontró con el hijo mayor de doña Hortensia, el mismo que había dejado caer el vaso de agua al suelo solo para verla limpiarlo. Venía con el rostro desencajado, sudando, con la ropa arrugada, y en las manos traía un papel legal que hacía que todo lo que Amparo había ganado peligrara de desaparecer en un instante. El hijo de doña Hortensia se llamaba Germán. Era un hombre de 30 y tantos años, con el pelo engominado y los rasgos blandos de quien nunca había trabajado un día en su vida. Amparo lo recordaba perfectamente. Era el que más se había burlado de ella, el que le hacía limpiar lo mismo 2 veces solo por diversión, el que dejaba platos sucios en lugares donde sabía que ella tendría que agacharse. Ahora estaba parado frente a su puerta, respirando agitado, con ese papel temblando en sus manos. «Necesito hablar contigo», dijo Germán con una voz que intentaba sonar autoritaria, pero que salía quebrada. «Es urgente». Amparo no se movió de la entrada, cruzó los brazos y lo miró con una calma que ni ella misma sabía de dónde sacaba. «Habla». Germán extendió el papel. Era un documento legal lleno de sellos y firmas. Amparo lo tomó y lo leyó con cuidado, aunque muchas de las palabras le resultaban confusas, pero entendió lo suficiente. Era una demanda que alegaba que la donación del terreno había sido producto de un error, que doña Hortensia no había estado en sus cabales cuando firmó la escritura, que había sido engañada o manipulada. Amparo levantó la vista y miró a Germán con una expresión que hizo que el hombre retrocediera un paso. «¿Tu madre te mandó a esto?» «Mi madre está destrozada», respondió Germán con rabia apenas contenida. «Ese terreno valía una fortuna, era de ella, y tú se lo robaste». La palabra cayó como un insulto. Amparo sintió cómo la sangre le hervía en las venas, pero no levantó la voz. No gritó, solo habló con una firmeza que helaba más que cualquier grito. «Yo no le robé nada a tu madre. Ella me dio ese terreno frente a testigos, firmó los papeles, me lo entregó riéndose, burlándose, humillándome, y ahora que vale algo, quiere recuperarlo. Eso no se llama justicia. Eso se llama codicia». Germán apretó los puños con el rostro enrojecido. «No importa lo que tú digas. Tenemos abogados, buenos abogados, y vamos a recuperar lo que es nuestro». Amparo le devolvió el papel con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Hazlo, lleva a tu madre a los tribunales. Trae a todos los abogados que quieras. Yo también tengo abogados ahora, y tengo algo más importante que eso. Tengo la verdad». Germán se quedó inmóvil, mirándola con una mezcla de sorpresa y rabia. No esperaba esa respuesta. Esperaba verla asustada, suplicante, rogando que no la demandaran. Pero Amparo ya no era la misma mujer que limpiaba pisos de rodillas. «Vete de mi casa», dijo Amparo con voz firme. «Y dile a tu madre que si quiere pelear, que pelee. Pero que sepa que no voy a retroceder. No esta vez». Germán dio media vuelta y se fue caminando rápido, con los hombros tensos y las manos convertidas en puños. Amparo cerró la puerta y se apoyó contra ella, sintiendo cómo el corazón le latía desbocado. Por un momento, el miedo la atravesó.
¿Y si perdía todo? ¿Y si los abogados de doña Hortensia encontraban alguna forma de quitarle el terreno? Pero al día siguiente, cuando habló con el abogado que Rodrigo le había asignado, el hombre le explicó todo con paciencia. Señora Amparo, la demanda no tiene fundamento. La escritura está firmada, notariada y registrada. No hay manera de anularla a menos que se demuestre fraude o incapacidad mental al momento de firmar. Y su expatrón afirmó frente a un notario que certificó que estaba en pleno uso de sus facultades. Esta demanda es un intento desesperado. No va a prosperar. Amparo sintió cómo el peso se le quitaba del pecho. El abogado tenía razón. La ley estaba de su lado. La verdad estaba de su lado. Y efectivamente, 3 semanas después, el juez desechó la demanda sin siquiera llevarla a juicio. La escritura era válida, el terreno era de Amparo, y nada de lo que doña Hortensia hiciera podía cambiar eso. Cuando Amparo recibió la notificación oficial, se sentó en el porche de su casa nueva y lloró. No de tristeza, no de miedo, lloró de alivio, de gratitud, de una felicidad tan grande que no cabía en palabras. Los meses siguientes fueron de transformación completa. Las excavaciones continuaron y la riqueza siguió fluyendo. Amparo compró una casa más grande con un jardín enorme donde los niños podían correr sin peligro. Inscribió a Ismael, Lucía y Damián en las mejores escuelas del pueblo. Les compró ropa nueva, zapatos que no les quedaban chicos, mochilas sin agujeros. Les dio lo que nunca habían tenido: seguridad, dignidad, futuro. Pero no se olvidó de nadie. Don Evaristo ya no vivía en la casita de adobe. Amparo le había comprado una casa nueva en el centro del pueblo, con 2 cuartos amplios, una cocina moderna y un taller donde podía seguir reparando sus herramientas sin que le dolieran los huesos por el frío. El anciano lloraba cada vez que Amparo lo visitaba, agradeciendo una y otra vez, pero ella siempre respondía lo mismo: «Usted me salvó la vida, don Evaristo. Esto es lo mínimo que puedo hacer». Amparo también ayudó a otras familias del pueblo, familias que, como ella, vivían al día, que trabajaban duro sin recibir nada a cambio. Les dio trabajo en las excavaciones, les pagó salarios justos, les ayudó a pagar deudas, a arreglar sus casas, a mandar a sus hijos a la escuela. No lo hacía por quedar bien, lo hacía porque sabía lo que era no tener nada, sabía lo que era que nadie te viera. Y mientras Amparo construía una vida nueva, doña Hortensia se derrumbaba. Los rumores en el pueblo eran implacables. Todos sabían lo que había pasado. Todos sabían que doña Hortensia había regalado un terreno lleno de oro por burla, por soberbia, por crueldad. Y ahora esa misma crueldad le había explotado en la cara. La gente que antes la adulaba, ahora la señalaba. La gente que antes le sonreía ahora desviaba la mirada. Su nombre, que antes significaba poder y respeto, ahora significaba arrogancia y estupidez. Doña Hortensia intentó vender algunas de sus propiedades para recuperar algo de dinero, pero los compradores eran pocos y las ofertas miserables. Sus hijos, acostumbrados a vivir sin trabajar, empezaron a pelear entre ellos por lo que quedaba. La familia se fracturó. La casa grande, que antes estaba llena de visitas y celebraciones, ahora estaba vacía y silenciosa. Amparo se enteró de todo esto, pero no sintió alegría, no sintió venganza. Solo sintió una especie de tristeza distante, como cuando ves a alguien caer por su propio peso y sabes que no hay nada que hacer. Un año después del descubrimiento del oro, Amparo organizó una fiesta en su casa nueva. Invitó a don Evaristo, a los vecinos que la habían ayudado, a los trabajadores de las excavaciones, a las familias que había apoyado. La casa se llenó de risas, de música, de comida abundante. Los niños corrían por el jardín persiguiéndose unos a otros. Ismael ya tenía 10 años y hablaba de ser ingeniero. Lucía quería ser doctora. Damián solo quería seguir jugando. En medio de la fiesta, don Evaristo se acercó a Amparo con una sonrisa que le arrugaba toda la cara. «Mira lo que lograste, muchacha. Mira todo esto». Amparo miró a su alrededor. Vio a sus hijos felices, vio a la gente que amaba reunida bajo su techo,
Vio el futuro brillando como el oro que había salido de la tierra. No lo logré sola, don Evaristo. Usted estuvo ahí cuando nadie más estaba. Tú tuviste el valor de decir que no cuando todos esperaban que dijeras que sí. Eso no lo enseña nadie. Eso sale de adentro. Amparo lo abrazó, sintiendo cómo las lágrimas volvían a quemarle los ojos. Pero esta vez eran lágrimas buenas. Lágrimas que limpiaban años de dolor. Esa noche, cuando todos se fueron y los niños se durmieron exhaustos de tanto jugar, Amparo se sentó en el porche y miró hacia las sierras de Zacatecas. Las luces de las excavadoras seguían brillando a lo lejos, sacando oro de la tierra que todos habían despreciado. Pensó en Leonel, su esposo, y se preguntó si desde donde estuviera podía ver lo que había pasado. Pensó en las noches de hambre, en las humillaciones, en las promesas vacías. Pensó en el terreno lleno de piedras que había recibido como burla y que se había convertido en su salvación. Y entendió algo que nunca había entendido antes. La justicia no siempre llega rápido. No siempre llega cuando uno la espera. Pero cuando llega, lo hace con una fuerza que no pide permiso y que no necesita explicaciones. El terreno lleno de piedras no había sido el final. Había sido el comienzo. Y Amparo, la viuda que todos habían ignorado, que todos habían pisoteado, que todos habían dado por vencida, ahora caminaba con la frente en alto, con sus hijos a su lado, con el futuro en sus manos. No por suerte, no por casualidad, sino porque cuando le ofrecieron migajas, ella tuvo el valor de pedir lo que realmente valía, y porque cuando todos esperaban que se rindiera, ella eligió seguir de pie. El viento soplaba frío desde las sierras, trayendo el olor de la tierra y el eco lejano de las máquinas que seguían trabajando. Amparo cerró los ojos y sonrió. Por primera vez en muchos años, sintió que todo estaba exactamente donde debía estar. Esta historia nos enseña que a veces lo que el mundo desprecia esconde un valor incalculable. Amparo pudo haber aceptado las migajas que le ofrecieron, pudo haberse conformado con la humillación, pero tuvo el coraje de conocer su propio valor y de exigir lo que merecía. Cuando todos esperaban que agachara la cabeza, ella la levantó. La vida tiene formas misteriosas de corregir las injusticias, pero solo premia a quienes se atreven a defender su dignidad. No importa cuántas veces te hayan pisoteado, no importa cuántas piedras te pongan en el camino, debajo de esas piedras puede estar esperando el oro que transformará tu destino. Solo tienes que tener el valor de no rendirte y la sabiduría de no vender tu futuro por el precio que otros le ponen. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta historia con las personas que amas. Dios te bendiga.